Ganar el premio Nobel. O sea, así de sencillo. Vamos a crear el siguiente García Márquez. Me encanta. Hay muchos pasos en medio, claro, queremos ganar otras cosas, pero así de sencillo. O sea, la misión de Perpetuo es muy clara. O tenemos un autor mejor que Borges, o vuelven los premios Nobel al español. Me doy por sentado con cualquiera de las dos. Hola Business Book Fair, soy Julia y hoy estamos con José Luis, que nos va a platicar de su proyecto el día de hoy, que se llama Perpetuo. José Luis, ¿quién es José Luis y qué es Perpetuo? Bueno, José Luis, aparte de ser yo, obviamente, es el editor general de Perpetuo. Ok. Pero antes de ser editor, soy un escritor también. Escribo mucho para Perpetuo también. Y antes de ser escritor, soy lector, principalmente. Si fuera a hacerlo en ese orden, soy primero lector, luego escritor y luego editor. Buenas. Y Perpetuo es la mejor revista del español. Somos Bien. un lugar donde, para resumírtelo en la forma más sencilla, Ok. encuentras textos que lees una tarde y piensas en ellos el resto de tu vida. Ya sean crónicas, cuentos, poesía. El espacio para el siguiente premio Nobel del español. Me encanta, buenísimo. ¿Cómo explicarías a una persona que nunca ha escuchado de Perpetuo lo que es en una oración? El lugar donde va a salir el cuento del siguiente García Márquez. Así de sencillo. Tal cual. Sí. ¿Cómo empezó este proyecto? ¿Qué te inspiró a hacerlo? Perpetuo surge de la ansiedad, aunque hablo en términos muy positivos. Ok. Surgió de una frustración muy personal. Yo quería publicar en una revista muy grande en México. Ok. Había regresado a la universidad, tenía los humos muy elevados y fui a una junta con editores, a un evento que hicieron en el Colegio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Ok. a preguntar qué es lo que buscaban de un autor y cómo podía yo enviarles mi texto. Todo arrogante. Ya había publicado en muchos otros lugares, entonces sentía mucha confianza de que iba a lograr esto. Ok. Sobre todo había publicado en su competencia. No voy a decir el nombre, Va. ya se sabe. Ok. Y yo llegué con ellos y hablé con un editor Ujú. y al preguntarle qué buscaban los autores me dijo que querían dos cosas. Querían autores con mucha experiencia, años de experiencia y de preferencia que ya hubieran publicado en su revista. Ok. Entonces, para publicar en la mejor revista de México, tienes que haber publicado en la mejor revista de México. Y para haber publicado en la mejor revista de México, tienes que tener 70 años. No, bueno. Y me entró una crisis muy grande, porque ¿cómo es posible que nuestro idioma no tenga espacios para publicar a Sí. los siguientes premios Nobel y que la gente se vaya a quedar sin lugar? Y eso es inaudito en la historia del español. Ujú. Neruda publicó los 20 poemas de amor y la canción desesperada a los 19 años. Rubén Darío publicó Azul a los 20. Gabriela Mistral los sonetos de la muerte a los 25. Y ahora alguien que regresaba, estaba llegando a México y quería publicar en una de estas grandes revistas, no puede hacerlo. Y empecé a hablar con otros autores, me di cuenta que era un tema muy común Ujú. y que estamos en una crisis porque no vamos a tener otro García Márquez. Un García Márquez que no puede ir al Heraldo de Barranquilla como hizo cuando tenía, no sé, estaba en la universidad, 20 años, 21 años, el dato biográfico no tengo claro, y publicar una crónica, publicar un cuento. Eso ya no pasa en el español y tenemos que cambiarlo. Y eso fue la idea de cómo surgió Perpetuo. Me junté con otros autores, creé esta primera versión y ahora ya estamos creciendo bastante. Hemos publicado autores de todos los países de habla hispana, nos leen en todos los países de habla hispana y es una aventura muy divertida. Buenísimo, me encanta. Muchas felicidades. Gracias. Qué padre. En todo tu trayecto de este proyecto, ¿cuál es un problema que estás enfrentando ahorita? Creo que en este momento el gran tema con Perpetuo es mantener la calidad ante todo. No tenemos un problema de encontrar autores. Si pensamos en los problemas de Perpetuo, es primero que la gente quiera escribir, luego que la Ok. gente quiera leer y luego que la gente quiera pagar por leer, ¿no? Ok. Y creo que todos ellos se resuelven muy rápidamente. O sea, el tema de los escritores es, recibimos aproximadamente unas 200 aplicaciones al mes para escribir en Perpetuo. Ok. Lectores, tenemos como 30,000 lectores al mes, habiendo lanzado hace 4 meses, 5 meses. Y suscriptores de pago igual tenemos números bastante grandes, tenemos ya creo que, no sé, más de 100 suscriptores de pago. Entonces vamos creciendo bastante bien. Bien. Y porque mucho de nuestro contenido está paywall. El gran tema es cómo mantienes la calidad. Tenemos una presión inmensa de hacer caso a tantos proyectos y publicar aún más. Y eso me preocupa un montón, porque el momento en el que te vuelves una publicación masiva Sí. es algo enorme. Y sí, o sea, también es este debate interno de cuando llega un texto que no está ahí al 100, pero tienes la oportunidad de darle las herramientas para crecer, cuándo haces la apuesta y cuándo no. Esas son como las cosas que más me pesan ahora, como los problemas constantes que tenemos en Perpetuo, es cómo podemos asegurar la calidad y cómo le apostamos a la calidad. ¿Y tú eres el único que está revisando estos textos o tienes un equipo que lo hace? No, tenemos un equipo de editores increíbles, Tomás, Alonso, Marta, Mariana, que están esparcidos por el mundo. O sea, Qué bien. somos una revista digital y también nos tomamos eso muy profundamente. Tenemos editores en Nueva York, en España, en París, en la Ciudad de México. Ahora, un poquito más de tu historia como emprendedor y esta trayectoria. ¿Qué es lo que más disfrutas como emprendedor? He tenido la oportunidad de ver a la siguiente generación de autores en español y tener la confianza inmensa de que vamos a ganar muchos premios Nobel. Y es una forma muy
muy rara decir que lo que más me encanta es hablar con gente. O sea, el hecho de que todos los días hablo con autores. Por ejemplo, el día de hoy hablé con una autora de Tenerife que quiere hablar sobre historias de las Islas Canarias. Ok. También hablé con una historia que con una autora que está ahora en Torres del Paine, en el sur de Chile, y quiere escribir sobre cómo el gobierno de Chile está anunciando un aumento en el precio a la entrada al parque y cómo la gente del pueblo, muchos de ellos se van a morir sin haber ido al parque porque no les alcanza. También hablé con gente en Argentina que quiere escribir de crónicas de Buenos Aires y eso fue solo mi mañana. Qué padre. Y eso lo hacemos una y otra vez todos los días con gente que quiere escribir en Perpetuo y para mí es increíble escuchar, dado que como te contaba, Perpetuo nace de una ansiedad de que no vamos a tener otro premio Nobel, que hay tanta gente con tantas historias en tantos rincones del mundo y que tenemos un idioma capaz de conectarnos desde el metro de Nueva York, de donde ya hemos sacado una historia, hasta Tierra de Fuego y las Maldivas, donde vamos a sacar otra historia. Qué buena onda, aparte sí se ve que te apasiona lo que haces, está increíble. Y del otro lado de la moneda, ¿qué es un reto que ha sido, o cuál es el reto mayor que has tenido como emprendedor y en esta etapa de tu vida? Definitivamente, sobre todo por un proyecto cultural, creo que lo más difícil fue encontrar gente que quisiera apostarle financieramente a Perpetuo. Una ronda inicial de capital que pudiera apoyar este proyecto fue lo más difícil. O sea, los primeros meses Perpetuo era un WordPress. O sea, existía con base en $36 que yo pagué de mi bolsillo para poder publicar esto. No teníamos, y eso es una cosa chistosa, antes de que lanzáramos formalmente en agosto, no teníamos forma de saber cuánta gente leía Perpetuo, porque no sabía instalar el plugin de WordPress. Sí, te entiendo. Y ya tener el capital para poder hacer algo mucho más formal fue algo que cambió por completo eso. 100%. ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje con esto? Yo creo que genuinamente hay que atreverse a tocar puertas. Hay una gran cantidad de personas que yo he conocido, sobre todo ahora que ya hemos tenido financiamiento para Perpetuo, de grants de Emerging Ventures, de O'Shaughnessy Ventures, que cuando yo les platico que deberían aplicar para estos proyectos, su respuesta inicial, indiscutiblemente, siempre es, no, mi proyecto no encaja. Y si una revista una revista basada en la Ciudad de México, que quiere publicar autores de todos los rincones del español hasta en Guinea Ecuatorial, puede conseguir capital para funcionar, puede funcionar también otro proyecto. Solo hay que tener la disposición y el atrevimiento a hacer que funcione. Sí, de aventarte. Sí, justo. O sea, tratar de hacer que la revista funcione, porque va a haber gente que esté de acuerdo con tu misión. Claro. Y apasionarte. O sea, eso es algo importante. Creo que lo que más vende de Perpetuo es que soy un apasionado de esta tontería 100%. Y que me encanta hablar de ello. 100%, qué buena onda. Una pregunta más. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué es algo que harías diferente con Perpetuo? Creo que con todos los proyectos culturales hay una tentación inmensa a tratar de hacerlo de una forma bohemia, de tratar de hacerlo de una forma sumamente creativa. Y la forma en la que lo pongo, escribes para escritores. Y entonces inicias a priorizar cosas que no tienen sentido priorizar. Inicias a priorizar tener autores de mucho renombre en lugar de trabajar con los autores. O sea, hacerlo como algo mucho más artístico, universitario, que hacer un negocio. Y Perpetuo finalmente tiene que ser un negocio, porque el nombre de la revista es muy intencional. Si Perpetuo falla, voy a hacer un hazme reír porque Perpetuo no fue Perpetuo. Y parte de la idea es eso. Quiero crear algo que funcione y volviendo al inicio de Perpetuo, Perpetuo inició, como te decía, como un WordPress que no tenía ni idea de dónde sacar cosas, no tenía forma de hacer esto sostenible y había que pensar esto mucho más como un negocio. Y de hecho, el tener capital es algo que te obliga a pensar en cómo vas a crecer, en cuánto dinero tienes. No es una cosa que, como pasó al principio de Perpetuo, tienes que rogarle a la gente para que escriba, que confíe en ti, que te mande un texto. Ahora hay dinero en esto, hay suscripciones, 100%. Hay gente que paga todos los meses por leer lo que leemos y hay autores que reciben dinero de Perpetuo por sus textos. Y eso cambia por completo la ecuación. Para resumirlo en una historia, uno de nuestros autores, Jordan Salama, él fue de las primeras personas en confiar en nosotros y Jordan ve esto, le mando un saludo enorme hasta Nueva York. Y yo cuando fui a verlo por fin, o sea, él un gran hombre, nos regaló un texto hermoso para Perpetuo. Y fui hace poco a Nueva York, tuve la oportunidad de verlo en persona, fuimos a desayunar y le dije, y paga Perpetuo. Sacamos la tarjeta de la empresa, pagamos el desayuno y me dijo, wow, son una revista de verdad. Wow, y eso increíble. Para mí es lo importante. Como si volviera a volver al principio, le diría a José Luis que se deje de cosas de bohemias y se enfoque en crear algo que realmente la gente pague por, que tenga ese capital para hacer algo que dure para siempre. Increíble. José Luis, cuéntanos, ¿qué te gusta leer? De todo, o sea, predominantemente lo que sacamos en Perpetuo. Y todo lo que lleva a escribir un artículo de Perpetuo, una crónica de Perpetuo, que es múltiples revisiones, muchas ediciones de los autores. Y pues leemos de todo, leemos crónica, ensayo, cuento, poesía.
fuera de Perpetuo, en el tiempo que me queda, soy un fanático de las novelas. Okay. O sea, predominantemente leo novelas y poesía. Muy poca no ficción, no mentiré. Pero sí, justo ahorita estoy leyendo, por ejemplo, la tetralogía de Mishima, que es increíble sobre el cambio en la era Meiji en Japón. Y estoy leyendo la saga de las dos amigas de Elena Ferrante. Estoy en el último volumen y es una joya. O sea, es increíble del libro. ¿Le recomendarías a algún emprendedor leer, sí o no? ¿Por qué? Absolutamente. O sea, no hay otra cosa más importante que pueda hacer en la vida que leer. Alguna vez escuché esa frase, que ya hoy día es cliché y la he escuchado de tantos autores, que es completamente innecesario citar a uno de ellos, pero el leer te da 1000 vidas y te permite vivir 1000 errores. Te permite conocer todas estas cosas que pudiste haber fallado, tanto de lo que nos puede pasar, por ejemplo, en Perpetuo, si leemos las memorias de Javier Herralde o de algún editor de Vanity Fair, y entender los errores que ellos cometieron para no cometerlos nosotros, pero también tener la osadía de proyectarnos en otros espacios y aprender de otras personas y otras perspectivas. O sea, lo más increíble de la lectura es cuando puedes encontrar algo útil en algo que no pensabas que era útil. 100%. Cuando lees, por ejemplo, un poema de Wisława Szymborska, una poeta polaca, y te das cuenta de algo más profundo de ello, es increíble. Y cualquier autor de Perpetuo te dirá que soy un pretencioso que cita autores hasta el cansancio, entonces al menos eso me gusta. Siempre pienso como qué autores combinar y cómo podemos ir citando cosas. Sí, es algo que te ayuda para tu día a día, aparte de Perpetuo, para todos tus aspectos, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea, 100%. No sé, Neruda tenía una frase que podemos parafrasear un poco, y él decía que no envidiaba a los que hablaban un solo idioma porque vivían tan solo una vida. Creo que lo mismo pasa con la lectura. No envidio a quien solo ha leído un libro porque solo ha vivido una vida y una adicional. Entonces, leer es una forma de vivir muchas vidas. ¿Hay algún libro que le recomendarías específicamente a gente que está emprendiendo? ¿Sabes? Aquí hay dos formas de contestarte. Te voy a dar la obvia, ¿no? Que es un libro de emprendimiento. Creo que todo el mundo tiene que leer Zero to One de Peter Thiel. Creo que Peter Thiel es de las pocas personas que se ha atrevido a repensar cómo funciona el capitalismo y tratar de dar consejos muy controversiales de cómo crear una empresa. O sea, y creo que la imagen de ese libro es muy distinta a lo que realmente es el libro. O sea, creo que Peter Thiel tiene un mérito muy grande de cómo repiensa el capitalismo del siglo XXI. Definitivamente lo que vivimos hoy día es muy distinto a 1800, o sea, el modelo de producción es muy distinto y Peter Thiel es de las pocas personas que he visto que lo entiende. Esa es la cosa obvia. O sea, ese sí es un libro que mucha gente va a ver esto y va a tener en su anaquel. Si yo tuviera que decir, además de eso, un libro que realmente valga la pena leer, yo diría Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Y lo digo por la osadía que tuvo Virginia Woolf de contar una historia de tantas perspectivas y desde la mente de una persona, y que te obligue a pensar cómo la historia de una perspectiva distinta cambia. No es lo mismo escucharla desde Septimus que escucharla desde la señorita Dalloway misma. Y eso creo que es algo muy importante que puede sacar cualquier persona de la Virginia Woolf, además de que está escrito en la mejor prosa que hay en cualquier espacio posible. José Luis, además de leer, quiero que me cuentes un poquito qué valor aporta escribir y en este sentido, qué valor tiene Perpetuo para el emprendimiento, el ecosistema empresarial y el desarrollo económico en México. Escribir es un verbo un poco falaz, porque el acto de escribir implica también el de la edición y la reescritura. Entonces son muchos verbos que engloban este verbo. Y lo digo porque para mí si ya dije que la lectura es la forma en la que vives 1000 vidas, escribir es la forma en la que vives 1000 ideas tuyas. Y eso para mí es muy importante. O sea, cualquier autor de Perpetuo puede hablar de esto igual, pero le hacemos unas ediciones muy severas. O sea, hacemos muchos cambios, empujamos a que los autores piensen en todos los aspectos. Y creo que no hay mejor espacio que la escritura. Un lugar donde estás obligando a que tu mente, que vive en el éter, que vive en tantas opciones, ponga una sola en el papel. Y te equivoques, y taches, y escribas de nuevo. Ese es el gran valor. O sea, si yo pienso como el valor que puede tener eso para el emprendimiento, es que es el espacio donde tienes la capacidad de pensar una y otra vez tus ideas. Y Perpetuo tiene ese mismo valor, creo yo. O sea, somos un lugar donde todas las ideas que vas a ver han sido pensadas, debatidas, analizadas constantemente. Y si no es el valor de leer Perpetuo, al menos que sea el valor del ethos de Perpetuo, de poder tomar un objeto, una idea, y pensarla constantemente. Ya sea, por ejemplo, como hemos hecho sobre jaguares, tenemos un ensayo increíble sobre el jaguar en América Latina y cómo el jaguar existe desde Argentina hasta Nuevo México. Pero también tenemos una historia sobre periodistas cubanos viviendo en el exilio. Y también tenemos una crónica sobre el templo a Satanás que se erigió en Pachuca, Hidalgo. Entonces tenemos un poco de todo y todas esas ideas las hemos pensado con el mismo rigor, con la misma intensidad. Y eso es, creo que lo que quisiera decir que es el valor de la escritura. Es el hecho de poder pensar algo tanto y obligarte a pensar en algo. ¿Y qué sigue para ti y para Perpetuo? Ganar el premio Nobel. O sea, así de sencillo. Vamos a crear el siguiente García Márquez. Me encanta. Hay muchos pasos en medio, claro, queremos ganar otras cosas, pero así de sencillo. O sea, la misión de Perpetuo es muy clara.
o tenemos un autor mejor que Borges o vuelven los premios Nobel al español. Me doy por sentado con cualquiera de las dos. Wow. No tienen que ser las dos. Pero Ok. tengo la sospecha y la creencia que sí vamos a lograr ambas. Me encanta, felicidades. Gracias. Muchísimas gracias por platicar conmigo hoy, me encantó este espacio y pues te deseo toda la suerte del mundo, ya platicaremos otra vez cuando ganes ese premio Nobel. No, como que lo ganan uno de nuestros autores. Yo Me encanta. soy el editor y gracias a ustedes, gracias por lo que hacen en Business Book Fair, es increíble y muy emocionado de este año y de poder participar en la conferencia. Gracias. José Luis, pásanos tus redes sociales, donde te podemos seguir, donde te podemos leer. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales como @esperpetuo. Ok. Y en internet somos perpetuo.substack.com. Ahí nos pueden encontrar, pueden leernos, pueden suscribirse a la revista y ser parte del cambio generacional en el español. Qué emoción, perfecto, muchas gracias. A ti.